Muy buenas noches, apreciados estudiantes. Sean bienvenidos a una jornada más de finanzas corporativas. Hoy, 29 de noviembre del 2023, vamos a analizar lo relacionado a los tiempos y costos de las finanzas corporativas, las finanzas de las organizaciones, y vamos a determinar esta temática en lo que es el periodo de maduración económica. Coméntenme, ¿alguien ha escuchado hablar acerca del periodo de maduración económica? ¿Tienen idea? ¿Han escuchado previamente? ¿Algún otro profesor les ha manifestado algo relacionado a este tema? No. Vamos haciendo esto. ¿Qué entienden por periodo de maduración? ¿Qué se les viene a la cabeza? Pero de maduración económica. Puede ser un periodo de crecimiento económico de parte de una empresa. Ya. Por periodo ya estamos determinando que todo lo que va a suceder existe en un límite de tiempo, ¿no es cierto? Tenemos un momento inicial y tenemos un momento final. Eso determina un periodo. Esta limitación, este rango de tiempo en el cual suceden cierto tipo de situaciones, cierto tipo de de cosas, cierto tipo de procesos que se deben dar dentro de este tipo de periodo. Y por maduración, hagamos un ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre un niño y un adulto? Que ya han madurado, ¿no es cierto? Se supone que hay adultos que no son así tampoco. Pero lo que vamos es que es un proceso en el cual van sucediendo diferentes etapas que van caracterizando y pueden ayudar a determinar que ha existido maduración, ¿no es cierto? En este caso del ser humano, ha pasado de ser un niño, ha crecido, ha cambiado su voz, su mentalidad, ha vivido cierto tipo de situaciones que le han permitido generar una madurez, ¿no es cierto? Y si lo enfocamos a lo económico, tenemos que determinar que la parte del periodo de maduración económica se refiere al logro de cierto tipo de actividades en un periodo de tiempo. Estas actividades tienen que verse relacionadas con la estructura económica de la organización. Coméntenme, ¿a qué se refiere la estructura económica de la organización? Este tema ya lo hemos visto en varias clases anteriores. No, a ver, entonces ayúdeme. María Correa, por favor, ayúdeme. ¿Qué es la estructura económica dentro de las finanzas corporativas? Dígame si recuerda, lo tiene presente o no recuerda para no perder tiempo. Perdón, ¿cómo dijo una pregunta? ¿Qué es la estructura económica dentro de las finanzas? Dentro de las finanzas de una organización. ¿Qué es la estructura económica? Estructura económica, los activos, Ya, por ahí va. eh, los pasivos. No, Mm, y- no. Listo, muchas gracias, María. Coménteme, Elba. La estructura económica en finanzas es cómo organiza o se financia sus operaciones, empezando por el capital, capital propio, o si se va por No.
¿no? Ingeniero, nos hablaba, no sé si estoy en lo correcto, pero nos decía que la estructura económica es más bien la suma de mis activos fijos más mis activos corrientes, porque esto determina mis fondos propios. No sé si ahí, porque Hasta activos corrientes estaba en lo correcto. le he puesto AF más AC, que es AF activos fijos, AC que es activos propios, y de ahí tengo igual estructura financiera. A ver, ¿cómo es que le he puesto? AF activos fijos, ¿ok? Y, Sí, sí, y AF otro activos qué? financieros más AC activos corrientes. Le tengo que es la estructura, no, ya me di cuenta bien cómo es. AF más AC es la estructura económica. Más bien he puesto que los fondos propios es en cambio la estructura financiera. Así es. Ya, muy bien. ¿Es otra compañera, por favor, que levantó la mano? Sí, Inge, sí, no sé si podría acotar, pues, la estructura Diga lo que económica usted también recuerda, se no se refiere preocupe a de la cómo, compañera. Diga usted. perdón, Diga usted para qué es para usted la estructura y, económica. más bien le podría indicar que se refiere a cómo una empresa organiza o puede utilizar sus recursos financieros para lograr los objetivos planeados. Puede ser. Por ahí va, por ahí va. ¿Alguien más? No. A ver, recuerden lo siguiente, chicos. Esto ya es un recorderis porque esto ya tienen que tenerlo muy presente. Ya estos son temas que no se ve tanto en finanzas corporativas porque esto ya vinieron analizándolo en finanzas uno y en análisis financiero 2. ¿Ok? Ahí en finanzas uno y en contabilidad ustedes van a conocer cuáles son los componentes de un balance general, de un estado de resultados, ¿no es cierto? En análisis financiero 2 también tienen que determinar cuáles son los flujos de efectivo, de dónde vienen los flujos de efectivo de la organización, etcétera. La estructura económica de una organización son todos los bienes, derechos, son toda la infraestructura y el dinero que se utiliza para que la organización pueda trabajar, para que pueda lograr su propósito. Es decir, está compuesta por los activos fijos que representan la infraestructura, la, la parte de las propiedades, planta, equipo, terrenos, activos intangibles también se encuentran dentro de la parte de los activos fijos y que componen esta matriz que se encarga de producir, ¿no es cierto? Es decir, imaginen que los activos fijos son un auto, ¿ok? Son como un vehículo. Y los activos corrientes, en cambio, serían la gasolina que ayuda a que este vehículo pueda moverse, ¿ok? Entonces, tenemos nosotros nuestra infraestructura, tenemos todo nuestra, nuestra parte nuestra parte corporativa tangible e intangible, porque los intangibles también son una parte importante de las empresas, ya que aquí está compuesta las cuestiones relacionadas a patentes, derechos de autor, otro tipo de cuestiones de activos intangibles, o sea, que están ahí, pero que no los podemos realmente tocar, pero que sí le dan valor a la organización, como la reputación, la presencia en el mercado, etcétera, ¿no es cierto? Y tienen los activos corrientes, que en cambio son ya la parte que se espera que en cuestión de liquidez tiene la capacidad de convertirse en efectivo en un periodo menor a un año, ¿ok? O sea, puede convertirse en líquido en un periodo menor a un año. Hasta ahí, ¿estamos claros con la estructura económica? Muy bien. Ese es mi fuerte económico, es decir, con eso yo trabajo como organización para poder crear rendimiento, ¿ok? Y ahora, la estructura financiera, ¿cuál será? Coméntenme, por favor. Ya, ayúdame, por favor, Alexandra Montalbán.
La estructura financiera es el patrimonio. ¿Ya? Solo el patrimonio. El patrimonio y los pasivos. Ya. ¿Y estos qué componen? ¿Qué función tienen? Es el origen de los recursos financieros que tiene la empresa. Ya. Correcto. ¿Alguien más quiere aportar? Ingeniero, la estructura financiera haría referencia a con lo que dispongo para financiar, en este caso, la actividad de la empresa, ¿no? Ya sea que sea con dinero, en este caso, de deuda o con capital propio. Ya. Muy bien. Silvana, continúa. Serían, para mí, creo que son los recursos, los propios y ajenos tanto de la empresa, como tienen las deudas de las diferentes instituciones, y como las propiedades o bienes que posea la empresa. Ya, correcto. A ver, ayúdame por favor con esto. Karen Celi, ¿cuál es la diferencia entre un recurso exigible y un recurso propio? El propio sería como nuestro capital, las aportaciones de los socios. ¿Ya? ¿Y la Un diferencia con un recurso exigible, cuál sería? exigible. No. Muy bien, continúa Samantha. Son deudas que se adquieren con terceros. Ya, pero ¿cuál es la diferencia? A ver, ambos son flujos de dinero que entran a la organización, tanto un recurso propio como un recurso exigible. Ambos son dinero que ingresa a la empresa para poder generar la estructura económica. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de dinero? ¿De dónde provienen? Los unos son internos, como su palabra lo dice, y los otros son de Ya. fuentes de terceros, externos. Ya, y en cuestión de características de los dos, ¿cuál es la principal diferencia? Ya sé que uno viene de, que uno es mi dinero y el otro lo pone una institución. ¿Cuál es la diferencia entre los dos dineros? ¿El riesgo? No. Que los recursos exigibles representan pasivo y los otros patrimonio. ¿Ya? ¿Y cuál es la diferencia entre pasivo y patrimonio? La diferencia entre el patrimonio es lo que es de la empresa, o sea, eso es de nosotros. Y el pasivo es algo que nosotros tenemos Son deudas. que cancelar a corto o largo plazo. Ya, por ahí va. Los recursos exigibles tienen un costo implícito que la organización tiene que asumir independientemente de la gestión productiva o mala que haya tenido dentro de su año, ¿cierto? Entonces, cada organización tiene periodos en los cuales tiene que atender cierto tipo de obligaciones. Una de las cuestiones aquí que tienen que tener presente y que sobre todo estuvo dentro de su tarea es que ustedes tenían que ver la relación entre deuda y capitales. Con esta fórmula ustedes iban a poder determinar cuánta proporción de deuda había dentro de su estructura financiera de la organización. ¿Para qué es importante esto? Porque entre más deuda exista, va a haber mayor cantidad de dinero que esté comprometida con esta exigencia que tienen las instituciones financieras. Yo soy el banco, ustedes son la empresa. Si yo
ya les he prestado dinero, ustedes llegan a la fecha en la que ustedes tienen que pagarme, ¿no es cierto? Y yo como institución financiera, yo no realmente voy a estar aceptando si es que les fue bien o les fue mal, porque ustedes se comprometieron a pagar esos exigibles que yo les estoy pidiendo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los recursos propios y los recursos exigibles? Es eso, la exigencia que se tiene sobre un recurso. Los dueños, las personas que aportan su dinero a la organización como patrimonio, como fondos propios, esperan que la organización tenga un rendimiento bueno para poder tener beneficios, ¿ok? Mientras que el banco no le va a importar si a ustedes le fue bien o le fue mal, porque ustedes se comprometieron con esa obligación financiera, ya sea de corto o de largo plazo, para poder afrontarla y poder afrontar esa capacidad de pago de intereses y pago de deuda que ustedes hayan adquirido previamente. ¿Estamos claros hasta ahí? Ok, ambos son flujos de dinero, pero estos flujos de dinero tienen un enfoque diferente. ¿Ok? Hagan este ejemplo que yo lo vi realmente de un profesor de una universidad española y decía que las máquinas en la organización, imagínense que ya se acaban de funcionar en el día y en la noche dos máquinas comienzan a conversar una con la otra. Y una le dice, bueno, ¿y a ti cómo te financiaron? Y esta le dice, pues a mí me compraron con la plata de los gerentes, con la plata de los dueños de la empresa. Ah, perfecto, muy bien. ¿Y a ti? No, pues a mí tuvieron que pedirle dinero al banco para comprarme. Las máquinas tienen la misma capacidad, tienen el mismo propósito. En este caso, la que se va a ver, la que está más en riesgo es la que se gestionó con fondos propios o con las deudas del banco. ¿Cuál es la que tiene más riesgo? Con los del banco. Con los del banco. ¿Por qué, Silvana? Porque como usted lo mencionó mismo, si haya sido un buen año o mal año, igualmente tiene que cancelar. Tiene esa obligación. Correcto. Entonces el banco puede tranquilamente encargarse de esta parte de esta maquinaria que fue comprada con su dinero. Y si esta máquina no avanza a tener los rendimientos suficientes o se dañó, no fue parte de la producción y la organización no puede, dígame, Samantha. O sea, inclusive cuesta más, eso es lo que yo lo entiendo, por los intereses que cobra el banco. Eh, Puede ser, sí, puede que cueste más porque toca pagar un interés, pero también puede que exista la parte del apalancamiento financiero, ¿ok? Que eso ya lo vimos en las clases anteriores, en el cual yo puedo utilizar el dinero del banco para apalancarme y que este dinero produzca. Imaginemos que voy a topar brevemente ese ejemplo en el que decía yo que tenemos un proyecto de inversión que nos rinde el 15%. Si nosotros utilizamos, y el banco nos cobra una tasa del 5%. Si nosotros ocupamos 100% del dinero del banco, nosotros no vamos a arriesgar netamente nuestro dinero, ¿no es cierto? Sino vamos a estar arriesgando el dinero del banco y vamos a tener un beneficio del 10% ya que le vamos a pagar al banco su 5% y le devolvemos su capital, ¿ok? Pero ¿qué sucede cuando las cosas no van bien? ¿Qué sucede cuando el proyecto no funcionó como debía y se cayó? Nosotros ya no es que tenemos una deuda de la cantidad de dinero neta, sino tenemos la deuda de la cantidad de dinero que solicitamos más el interés que aún le debemos al banco. Entonces es más riesgoso. ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien, por eso una estructura de deuda no es que existe un equilibrio perfecto entre la estructura de deuda, ya que hay muchas situaciones y las empresas tienen una manera de apalancarse financieramente diferente. Puede que dos empresas se dediquen a lo mismo, tengan los mismos resultados, los mismos ingresos, pero su estructura financiera pueda determinar unos beneficios netos completamente diferentes, ¿cierto? Ya que si mi estructura tiene mucha presencia del banco, yo voy a tener que pagar bastantes intereses también, y esos intereses van a ser flujos de dinero que salgan de mi organización y vayan al banco, ¿ok? Y si la empresa abarca todo
La estructura financiera, pues realmente la empresa está trabajando para los bancos. ¿Estamos claros? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver el periodo de maduración económica. El periodo de maduración económica es un tiempo en el que tarda una empresa en recuperar el dinero que ha invertido en su proceso productivo. Entonces, un periodo de maduración económico abarca varias etapas dentro del ciclo de explotación de una empresa. Una empresa tiene que encargarse de varias situaciones, ¿no es cierto? Si es una empresa productora, va a tener que aprovisionarse, ¿no es cierto? Va a tener que generar, va a tener que obtener su materia prima, va a tener que aprovisionarse. A lo que me refiero con esto es que va a tener que poseer sus recursos iniciales con los cuales va a poner en marcha su cadena de valor, y en esta cadena de valor tiene como objetivo generar un producto final. Este producto final que se va a generar tiene que venderse, ¿no es cierto? Porque de nada le sirve a una organización producir si es que no vende. Y ahora, díganme ustedes, ¿con vender ya estará realizado el negocio completo? ¿Qué creen? No, 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 porque falta lo más importante que es cobrar. exactamente, Samantha. Nos falta lo más importante, que es cobrar. Y miren, de nada me sirve estar vendiéndole a mis clientes si es que yo no puedo cobrar. Entonces, todos estos procesos pueden ser medidos en una cuestión temporal, ¿cierto? Y en una cuestión monetaria. Para lo cual tenemos que tener presente lo siguiente, y esto va a ser uno de los focos que les va, de los conceptos que les va a ayudar a generar un criterio financiero acorde. Un periodo de maduración económico corto indica que la empresa es eficiente en su proceso productivo y que puede recuperar su inversión rápidamente. Imaginemos que tenemos una organización que tiene un inventario valorado en $100,000, ¿ya? Escúchenme nomás. Y que cada vez que vende este inventario y lo cobran, la organización genera una rentabilidad del 20%, es decir, gana $20,000. ¿Es conveniente para la organización? ¿Cuántas veces en el año será conveniente para la organización que rote su inventario? A su criterio. Ayúdeme, María, por favor. María Correa. Vamos recuperando esa participación. Usted puede. ¿Sí me entendió la pregunta? ¿Alguien más, chicos? Inge, yo creería que mínimo una vez. Mínimo. Ya. Con eso tendría un rendimiento de $20,000 en el año, ¿no es cierto? Ajá. O unidades monetarias. Ok. ¿Alguien más? Marioxi Jiménez, por favor, ayúdame. No sé qué podría ser un lapso o sea, 2 veces al año, no sé, periodos de 2 6 meses. veces al año rotar el inventario. Ya, muy bien. Con eso ganaría 40,000 al año, ¿no es cierto? Ya. Ayúdeme a alguien más. Karen. Tatiana Tene, por favor, ayúdame.
¿Está por aquí Tatiana Tene? No, muy bien. Karen Celi, ¿tiene su respuesta? No, muy bien, vamos participando. ¿Alguien más? María José. Hola, aquí estoy. María José, en base al ejemplo que les mencionaba, ¿cuántas veces cree usted que debería rotar el inventario de esta organización? Mm, 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 mm. Creo que entre más esté elevado el número de rotación, pues va a haber más, en este caso los productos no se van a estancar, va a haber una salida de tal mercancía. ¿Ya? Entonces, Y por ende le vamos a podría, tener que... no le podría dar un número exacto porque tendríamos que calcular el ratio de rotación de inventario, saber cómo está dado el número, si entre más es mejor o bueno, no sé, no le podría dar un número. ¿Ya? ¿Alguien más? Ingeniero, dependiendo, por ejemplo, en este caso, los productos, ¿no? Si digamos, Perdón, un segundo. Osvaldo levantó la mano luego de María José. Luego vamos con usted. Sí, ya, genial. Yo Dígame. pienso que ni uno, ni dos, ni tres, todo depende de cómo vaya saliendo el inventario, que podría ser en dos, tres o más, o si no, también menos. Ya. ¿Otro criterio, otra perspectiva? Continúa, Claudia. sí, que dependiendo mucho de la línea de producto, ¿no? De que hablemos, dijimos a lo mejor de manera general, si hablamos de algo de consumo masivo, por ejemplo, se podría hablar de una rotación de inventario desde mensual o trimestral, dependiendo, dependiendo, ¿no? La salida a la venta del producto. O sea que la empresa debería, que siempre haya inventario en este caso. Mientras más veces se pueda rotar, mayor sería en este caso, su rango de ganancia. Ya, correcto. A ver, están bien, pero no todos atinaron. Les faltó lo último. Por favor, las personas que no participan, que se quedan calladas, pónganse pilas que las participaciones también cuentan, ¿ok? Entonces, estemos atentos con eso. La respuesta para la pregunta es que entre más veces rote el inventario en el año es más conveniente para la organización, ya que se está cumpliendo con más ciclos de explotación y por ende va a haber más beneficios. Por eso les decía, me decían por ahí, con que rote una vez está bien, va a ganar 20. Otra persona me decía, con que rote dos veces va a ganar 40. Yo como emprendedor, yo como empresario, yo no voy a querer que rote solo una o que rote dos veces. Por mí lo excelente sería que cada día rote y que cada día haya un periodo de aprovisionamiento, fabricación, venta, cobro a mis clientes y les pague a mis proveedores, ¿no es cierto? Eso sería lo más conveniente y lo más utópico para mí. Entonces, mi criterio sería por lo menos unas 365 veces en el año. Y si puede ser más, mejor todavía. Pero realmente esto no sucede con las empresas, ¿no es cierto? Hay organizaciones que tienen periodos de maduración económica de una sola vez en el año. Hay empresas que se dedican a crear aviones, por ejemplo. Entonces se dedican a crear un avión en transcurso del año y de ahí lo venden. ¿Ok? Cambio, hay empresas que tienen otro tipo de economía, ¿no es cierto? Que hace que sus periodos cíclicos sean más frecuentes, sean más rápidos, como por ejemplo los que mencionaba Claudia, los que son de consumo masivo. Estos periodos son más rápidos porque la gente está constantemente consumiendo y consumiendo y consumiendo y tienen un movimiento más cíclico, ¿no es cierto? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Cuál sería la situación que a mí no me conviene?
como organización que ni siquiera se mueva una sola vez en el año y que no exista un solo ciclo de explotación. ¿Estamos claros hasta ahí? Inge, yo tengo una pregunta. Dígame. Si es, o sea, si son muchas las veces que tiene que estar rotando el inventario, o sea, no es como que están perdiendo ahí recursos y es más conveniente que como que hagan más inventario, que amplíen su inventario. Cada empresa tiene una capacidad Producción, ¿no? económica de creación, O sea, ¿cierto? que vayan creciendo su producción. Si digamos que tienen que estar como que a cada rato el proceso de producción, más bien que compren más máquinas para que produzcan más, Ya, eso se da cuando como hay que crecimiento. hay, Y ahí hay o dos sea, situaciones. Una es proyección en el corto plazo y la otra es proyección en el largo plazo. Cuando tenemos proyección en el corto plazo, podemos tomar decisiones relacionadas a precios, relacionadas a... No sé si han visto que de la nada comienzan a despedir personas en las empresas. De un no, rato, ¿no han visto? Yo también el es otro una estrategia. y un ejemplo dentro de una cooperativa de aquí del Ecuador, que me contaba una compañera y me decía que están de la nada comenzando a votar gente. Son decisiones que se pueden tomar en corto plazo. Las cuestiones, lo que usted dice, Samantha, que sería bueno de que compren más maquinaria y vayan creciendo, tiene que darse por el hecho de la rotación de los ciclos económicos, ya que de ahí se van a obtener los beneficios con los cuales, los recursos, perdón, con los cuales ya voy a poder programarme estratégicamente más en el largo plazo para ir adquiriendo más maquinaria y de esa forma ir creciendo, porque ese es el objetivo de una organización, generar valor. Si yo estoy produciendo dinero y dinero y dinero y no crezco, ese también es un problema porque estoy generando tesorería ociosa, ¿no es cierto? Aquí el objetivo es que la empresa, así como va generando dinero, también vaya creciendo. Pero si yo no tengo ciclos de explotación constantes, yo no tengo ciclos de explotación buenos, y mis periodos están muy amplios y no se dan con la frecuencia necesaria para darme los beneficios suficientes para poder lograr lo que menciona Samantha, que es crecer, nunca voy a poder llegar al crecimiento, ¿no es cierto? Sino al contrario, voy a estar estancado. ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Le quedó claro, Samantha? ¿No? Muy bien, continuamos. Ahora, un periodo de maduración corto indica que la empresa es eficiente en su proceso productivo y que puede recuperar su inversión rápidamente. Las organizaciones son proyectos de inversión y dentro de estos proyectos de inversión, la organización invierte en sus aprovisionamientos, en sus materias primas para que ingresen en su cadena de valor. Por eso la organización invierte en materia prima, en mano de obra, en tecnología, en envasado, etcétera, en todo lo que sea suficiente para llegar a tener un producto terminado y que este producto se pueda vender. Y una vez que lo vende y lo cobra, ahí está recuperando la inversión que hizo previamente. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Estamos claros? Ya, con este concepto claro, vamos a saber entonces que un periodo de maduración económico largo indica que la empresa es ineficiente en su proceso productivo y que puede tardar más en recuperar su inversión. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son estas etapas del ciclo de explotación? Tenemos 5 etapas en las cuales vamos a destacar que tenemos un periodo medio de aprovisionamiento. ¿A qué se refiere con medio? Que se necesita dos valores para poder sacar este periodo medio, porque es un promedio, ¿ok? De aprovisionamiento. ¿Qué entienden por aprovisionamiento, chicos? No. Bueno, entonces, viniendo de la pausa activa, van a analizar qué es el aprovisionamiento. Anoten, por favor. Esto es relacionado, ingeniero, con las provisiones, ¿no? O sea, sería como la cantidad de material, por ejemplo, si voy a comprar algo de materia prima, sí sería en este caso la cantidad de cada producto que yo compro para garantizar en este caso que el ciclo de producción se mantenga, o sea, que no se interrumpa, es tener la cantidad necesaria, está tal vez relacionado con eso.
Ya, esas son las provisiones. Pero periodo de aprovisionamiento, ¿ok? ¿Ok? Pero por ahí va Claudia, está muy bien lo que usted me menciona. Es el tiempo que pasa desde que las materias primas son compradas hasta que se introducen en el proceso de producción. Se haya dividido el saldo medio de materia, se haya dividiendo el saldo medio de materias primas entre la cantidad de materias primas que se consumen a diario. ¿Ok? Entonces, esto me mide, ya les voy a explicar con el ejemplo próximamente, pero ahora vamos a analizar estos conceptos. Luego de que nosotros ya nos aprovisionamos, que tenemos nuestra materia prima, como ya está consolidado como el periodo que se demora desde que la compro hasta que entra el proceso de fabricación, porque no es que yo medio la compro y ya la fabrico, ¿cierto? Comienzo la meto en la cadena de valor. Luego viene el proceso, el periodo medio de fabricación, en el cual se ve el tiempo requerido para fabricar los productos. Se calcula dividiendo el saldo medio de los productos cuya fabricación está en funcionamiento entre el coste diario de la producción. ¿Ok? ¿Por qué el Luego saldo? ¿A qué que se ya refiere tenemos saldo medio? Perdón. ¿A qué se refiere con saldo medio? ¿Cómo lo interpreta ese? Es un promedio. El saldo medio es un promedio que se da entre dos cantidades, ¿ok? En este caso tiene que ver con la parte de los inventarios de fabricación. Cuando los productos se están fabricando, hay productos que están intermedios y hay productos que ya están terminados, ¿no es cierto? Entonces aquí hace una relación que ya, bueno, con las fórmulas van a entenderlo mejor. Se calcula dividiendo el saldo medio de los productos cuya fabricación está en funcionamiento, ¿ok? Los que se están produciendo entre el coste diario de la producción. Aquí lo calcula de esa forma, ¿ok? Pero luego ya les voy a indicar. Luego tenemos que ya, antes de que se enfoquen tanto en las fórmulas, quiero que se enfoquen en el concepto de cada cosa. El periodo medio de fabricación o producción es el tiempo en el cual se puede fabricar un producto o se puede dar relacionado al producto, porque estamos hablando netamente de fabricación o producción. Aquí esta parte no va en los servicios. Ahora, tenemos luego de esta ya un producto terminado, ¿no es cierto? Luego que ya pasó el tiempo en que yo produzco, tengo que venderlo ese producto. Y no es que yo lo acabo de producir y se va a vender inmediatamente, sino que va a existir un periodo de tiempo en el cual va a transcurrir desde que un producto es finalizado hasta su venta. El periodo medio de venta se obtiene dividiendo el saldo medio de productos terminados que se encuentran en el almacén entre los productos finalizados y vendidos en un día. Aquí lo calcula de esa forma, pero quédense con el concepto. Luego tenemos que, luego de haberlo vendido, tenemos que cobrarlo. Y nosotros tenemos un periodo, un tiempo de cobro a los clientes. Generalmente los proveedores a las empresas, las empresas les venden a sus clientes y estos clientes le dicen, ya, pero te pagan unos 15 días, 30 días. Este tiempo que se demora hasta pagar, hasta que la empresa cobre o sus clientes paguen, es el tiempo entre la venta y el cobro del producto. Y se consigue al dividir el saldo medio de las cuentas por cobrar al cliente entre las ventas diarias a crédito. ¿Okay? Aquí lo calcula de esta forma. Ahora, el periodo medio de pago a proveedores es el tiempo que se tarda en pagar a los proveedores. Esto ya lo voy a especificar con el ejemplo. Y se calcula dividiendo el saldo medio de las cuentas por pagar a los proveedores entre las cuentas medias diarias a crédito. ¿Ok? Quédense con el concepto de que es aprovisionamiento. Todos estos son periodos y por periodo se refiere a que todos están especificados en tiempo. Es una unidad de tiempo que nos va a decir cuántos días o cuántas veces en el año. ¿Ok? Entonces el aprovisionamiento es el tiempo en el cual yo tengo mi materia prima hasta que entra el proceso de producción. El periodo medio de fabricación o producción es el periodo en que se demora en crear los productos. Luego de que se crean tienen que venderse y hasta que se vendan, eso es el periodo medio de venta. Y luego tengo que cobrarle a mis clientes. Ese es el periodo medio de cobro. Y dentro de todos estos, hay un periodo medio de pago a proveedores, que es cuando mis proveedores me dicen, no, págame de aquí en 30 días, 60 días, etcétera. Ese es un plazo de tiempo que yo ya recibo mi materia prima, puedo empezar a trabajar, pero todavía no la pago. ¿Ok? Hasta ahí quedamos, chicos, para continuar.
Listo, apreciados estudiantes. Entonces, como íbamos viendo, la etapa de maduración económica va desde que uno recurre a las materias primas, una organización recurre a las materias primas, se aprovisiona, fabrica, las vende, las cobra. Pero dentro de esto también hay otro factor que hay que tener presente, que es el pago a los proveedores. Ahora, analicemos la siguiente gráfica. ¿Qué tenemos aquí? Aquí podemos analizar un periodo de maduración económica, ¿ok? Esto se divide en dos etapas principales. Uno es el periodo de maduración del efectivo, que tiene presente que el periodo de almacenamiento, el periodo medio de almacenamiento, el periodo medio de fabricación, el periodo medio de ventas y el periodo medio de cobro. Este es el tiempo en el que pasa, en el que mi organización almacena, fabrica, vende y cobra. Esto es un ciclo de efectivo, ¿ok? ¿Por qué se le denomina ciclo de efectivo? Porque en este periodo de tiempo mi empresa está haciendo su actividad cotidiana y de esta forma está generando dinero, está generando recursos, está generando rentabilidad dentro de sus operaciones. ¿Para qué nos sirve tener dinero, generar recursos, tener rentabilidad? Porque esto es el principal medio por el cual la organización puede crear valor y cumplir con su meta de la administración financiera, ¿no es cierto? Entonces, el almacenamiento es igual al periodo medio son los días en que las materias primas están en el almacén, ¿ok? Entonces, aquí empieza mi momento cero cuando yo compro las materias primas, ¿ok? Luego pasa al inicio de la producción, pero desde que compro las materias primas y ya ingresan a la producción, hay un cierto tiempo que se mide en días, ¿no es cierto? Luego de que se inicia la producción, pasan días en los que los productos están en curso de fabricación y en esa cantidad de días se termina cuando ya llega el fin de la producción, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya tengo yo todos mis productos terminados, ya llega la parte de las ventas. Y son los días en que los productos están terminados pendientes de venta. Cuando, por ejemplo, llegan los productos a percharse, cuando los productos ya pueden por fin conseguir un comprador, etcétera. Por ejemplo, los autos. Los autos llegan las materias primas hasta la ensambladora, ¿no es cierto? Llega el metal, llega el cuero, los asientos, etcétera. Y una vez que estos componentes ingresan al inicio de la producción, ese es el tiempo de almacenamiento, porque pasan todo ese tiempo almacenados. Luego comienza la fabricación de los autos y pasan a través de toda la cadena de valor y todos los procesos que juntan estas materias primas para tener un producto terminado. Luego van a los salones que se le llama de ventas de autos y en estos lugares donde son los concesionarios, etcétera, va a pasar un tiempo en que se vendan los vehículos, ¿no es cierto? Y luego de que se venden va a pasar otro tiempo en días que tardan en cobrar las ventas, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es el foco aquí? Que yo voy a tener un periodo medio de efectivo, un periodo medio en el cual van a sumarse todos estos procesos, el almacenamiento, la fabricación, las ventas y el cobro. Esa suma total me va a dar mi periodo medio de efectivo, ¿no es cierto? Y ahora, nosotros se acuerdan que yo les mencionaba que tenemos un tiempo que es un periodo medio de pago a los proveedores. Este periodo medio de pago a los proveedores funciona como un financiamiento para las organizaciones, ya que cuentan con este periodo como el tiempo en el cual todavía no tienen que hacer frente al pago de su proveedor. ¿Y cómo funciona esto? Si nosotros tenemos la suma del periodo medio de efectivo que parte desde la situación en que compramos las materias primas hasta que cobramos a los clientes, tenemos una suma de tiempo, ¿no es cierto? Y con esto tenemos el periodo de efectivo. Y no es lo mismo que nosotros paguemos aquí a que paguemos acá.
Entonces, entre más cantidad de días nos dé nuestro proveedor, es mejor para nosotros porque no vamos a tener que hacer frente de manera tan inmediata a la obligación que tenemos con este proveedor. Y el proveedor no es como una institución financiera, no es como el banco que nos está cobrando un interés por darnos ese tiempo de gracia hasta que le paguemos, sino que simplemente nos dice, perfecto, me debes $50,000, contigo tenemos una política de que me vas a pagar tú en 90 días, genial, ¿no es cierto? Entonces, yo no tengo que pagarle ese rato, sino tengo que pagarle en 90 días. Ahora, imaginemos que todo este proceso se da en un periodo de 80 días. Recién cuando ya cobre todo, ya le haya cobrado a los clientes y tengo todavía 10 días más, ahí recién le pagaría a mi proveedor. Sería excelente porque ya estoy cobrando antes de pagar mis obligaciones con mis proveedores. ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien, analicémoslo con un caso ya real. Ahora, un periodo medio de maduración. Imaginemos que esta es una empresa en la cual nosotros empezamos en este ciclo, ¿no es cierto? Y aquí nosotros vamos a tener un periodo de compra de materias primas equivalente a 180 días, es decir, mi periodo de almacenamiento va a ser de 180 días. Aquí voy a abastecerme, imaginemos que es una empresa que crea cerveza o vino, cerveza. Entonces vamos aquí. 180 días pasan desde que yo compré la materia prima hasta que ingresó a la cadena de valor, ¿no es cierto? Dentro de la cadena de valor pasaron 54 días para que la empresa pueda generar su producto final. Y luego de esto, una vez que ya está generado el producto final, tiene que llegar a venderse, ¿no es cierto? Ya tengo mis productos terminados y de nada me sirve que se queden ahí, sino que tienen que llegar a venderse. Y pasan 54 días hasta que yo le cobro a mis clientes. ¿Cuál es el periodo de efectivo? 311. ¿Cuánto dice? 311 días. 311 días, porque es la suma de 180 más 54 más 23 días más 54 días, ¿no es cierto? ¿Y cómo nos ayuda el pago a proveedores? ¿Y por qué es importante restarlo eso? Porque si nosotros al periodo de efectivo le restamos el periodo de pago de los proveedores, vamos a tener el periodo de maduración. Entonces, miren aquí nuestros proveedores nos están brindando 79 días. Eso significa que en este momento no necesito tener todavía el pago de ellos, sino que voy a necesitarlo luego, por esta parte de acá. Y con eso yo voy a tener un periodo medio de maduración de ¿cuánto? De 232 días. 232 días. ¿Y cuál es el periodo de pago a proveedores? 79, ¿cierto? Entonces, hasta aquí, ¿está claro este concepto? O sea Muy que bien. después de pagar a los proveedores, uno considera el periodo medio de maduración donde consideramos que al final vamos a conseguir una ganancia. Exactamente, le restamos el tiempo de pago a proveedores a mi periodo de efectivo y con eso ya obtengo yo mi periodo medio de maduración económica, que ese sí es el tiempo en el cual yo necesito tener los fondos suficientes, es decir, aquí yo tengo que tener los fondos suficientes para pagarle al proveedor, no acá. Y por En ende, este caso, Inge, ¿cómo lo analiza con estas respuestas que tenemos aquí? en ¿Cómo lo base a analiza? estos criterios. En este caso es largo. ¿Largo por qué? 232 días. Casi más de medio año. Ya, a ese punto yo voy a ir. ¿Con qué lo comparamos? Nosotros tenemos que ver qué tipo de organización estamos analizando. Por eso les digo yo y ustedes al momento de hacer un análisis financiero, cuando ustedes tengan que dirigir una organización, tengan que hacer un diagnóstico financiero corporativo, no se puede medir a todas las instituciones con la misma regla.
Porque no es lo mismo el periodo de maduración económico de una cervecería a que el periodo de maduración económico de una panadería, o el periodo de maduración de una empresa automovilística, o el periodo de una farmacéutica. Todos estos periodos deben ser comparables con alguna media de mercado. Entonces, nosotros tenemos que determinar cuáles son más o menos cómo se está comportando el mercado en relación a estas estadísticas. Y una vez que nosotros tenemos la media del mercado, imaginemos que en este caso, para esta cervecería, el periodo de maduración promedio de una empresa es de 300 días y nuestra empresa lo está haciendo en 232. ¿Es bueno o es malo? Es bueno, porque está haciendo un periodo de maduración corto. ¿No es cierto? Se mueve mejor que la media del mercado, es decir, nosotros somos más eficientes que el mercado. ¿Ok? ¿Y qué sucedería si es que el mercado es 300 y aquí a nosotros nos marcaría 400 días? Es Vamos una empresa fregados, más bien. ¿cierto? Nos movemos más lento que el mercado, producimos más lento, vendemos más lento y cobramos más lento. ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos tener presente aquí que es importante? Entre más corto sea el periodo de maduración del efectivo, mejor. Y entre más amplio sea el periodo de pago a proveedores, mejor todavía. ¿Ok? Hay empresas como el Supermaxi. Ellos compran sus productos y le pagan al proveedor después de venderlos. Súper bien. Entonces tienen un periodo de maduración negativo. ¿Por qué? Porque el pago a proveedores es mayor que el periodo de maduración del efectivo. Eso sería una situación excelente para una organización. Que yo primero vendo, cobro y de una vez que cobro ahí recién le voy a pagar a mis proveedores. No Y ya tendría que estoy buscar. volviendo ya estoy volviendo a hacer un nuevo inventario. Exactamente, Casi exactamente. que, hola, casi que estaría trabajando con la plata de los proveedores. Prácticamente, ajá. Perfecto. Obviamente los proveedores, o sea, te van a dar tu plazo y todo esto. Acá tú también vas a tener que gastar de cierta forma, pero no es lo mismo abarcar un periodo de 311 días en el cual tú tienes que tener los recursos suficientes para abarcar todo ese tiempo. Si te Oh, das cuenta, solo en 79 días, ¿cuántos sueldos ya te has salvado de pagar? pero, o sea, en el caso del Supermaxi sí es un negocio redondo porque ellos no tienen nada de producir, o sea, solo cogen y revenden. No, sí No, sí producen. producen ellos Tienen también. Tienen su línea en su Supermaxi marca. de varios productos, pero como te digo, como muchos proveedores, ellos lo que hacen es tener periodos negativos. Primero venden los productos y luego los pagan. Mm, Entonces, si yo les digo, un periodo de maduración negativo es malo, ¿ustedes qué van a decir? Falso. falso. Ya. Por si acaso, tal vez pueda ser algo que vayan alejando. ¿Ya? Chicos, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? No, muy bien. Les voy a mostrar brevemente algunos de los cálculos que yo he hecho para que puedan entender cómo funciona esto. ¿Qué nos va a hacer que hagamos cálculo Inge En el examen, con respecto al periodo de maduración? pero no cálculos así como estos. Sí, porque están fellitos. Feos, no, si están bien hechitos, mira, bien ordenados, se los entiende. No, tranquilo, lo que vamos a tomar, sí vamos a tomar ciertos cálculos, pero relacionados a lo que vimos en las diapositivas, ¿ok? No, no les voy a poner fórmulas como esta, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, miren, un periodo de maduración implica el periodo de almacenamiento, periodo de fabricación, periodo de venta y el periodo de cobro, menos el periodo medio de pago a los proveedores. Ahora, ¿cómo se obtiene cada uno de estos?
El periodo medio de aprovisionamiento o almacenamiento de materias primas se da cuando nosotros encontramos los aprovisionamientos y lo dividimos para el saldo de materias primas. Eso nos va a dar un número, ¿no es cierto? Pero este número no va a tomar sentido porque nosotros tenemos que ponerlo en días. Y eso, para lograr eso, tenemos que dividir el 365, que son los días que tienen el año, para este valor. No se asusten todavía, solo quiero que vean. En Ahora, este caso, ¿qué son en este caso los aprovisionamientos? ¿Qué valor serían? O sea, total de las materias primas. las compras de materias primas. O sea, el valor o el número de. El valor. Valor Y en... abajo que dice el saldo de materias primas, voltearse ¿a qué corresponde? El saldo de materias primas es las materias primas que tú tienes todavía que no no han entrado todavía en Como que producción. están ¿Me hago en stock, entender? más o menos así. Exactamente. Entonces, la interpretación de esto sería que calcularemos la rotación de materias primas dividiendo los aprovisionamientos entre el saldo medio de materias primas que refleje el balance. El resultado de dividir el total periodo al que se refiere la cuenta de resultados entre la rotación de materias primas calculada, que es lo que les menciono, que es para que se convierten. No se asusten, como les digo, solo quiero que vayan viendo cómo se van dando las fórmulas, ¿ok? Con esto ya sacamos el periodo medio de aprovisionamiento en días. Primero nos da el valor y luego vamos a tener que dividir 365 para este valor y ahí sí nos va a dar un número en días. Luego tenemos el periodo medio de fabricación, que es el total de consumos dividido por el saldo medio de consumos. Esto nos dice que es la rotación de las existencias de los productos en curso de fabricación. Ahora, ya que pasamos de determinar el periodo medio de producción, vamos a pasar al periodo medio de venta. Aquí vamos a poner los productos terminados para el saldo medio de productos terminados. E igual forma, todos y cada uno de estos valores van a tener que ser divididos el 365 para el valor, ya que los que queremos obtener es un número que especifique la cantidad temporal en días, ¿ok? Ahora, aquí tengo otras fórmulas que les van a ayudar a encontrar esto. Tenemos el almacenamiento, el periodo de cobro y el periodo de pago, ¿no es cierto? Por ejemplo, para encontrar el periodo de almacenamiento, tenemos las existencias divididos para los aprovisionamientos por 365. Aquí lo calcula de esta forma y ya te da el valor en días. El periodo medio de cobro, si tenemos la cuenta de clientes dividido para las ventas, ya vamos a obtener, multiplicándolo por 365, el periodo medio de cobro. Y también el periodo medio de pago, tenemos la cuenta de proveedores dividido para las compras y de esa forma vamos a obtener estos valores. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Por qué lo toma como referencia al año, a los 365 días? Porque ese es el año que se maneja en cuestión temporal dentro de la producción, de la explotación. Es ¿Ok? como un límite de días que podría ser, Es que son los 365 días del año. por eso. Ujú. Por eso te va a detener. Normalmente las empresas siempre trabajan de enero a diciembre, ¿no es cierto? Con su periodo. Obviamente pueden estar declarando en otros meses, pero tienen en cuenta sus resultados entre esos meses del año, de enero a diciembre, que son 365 días. Primero de enero al 31 de diciembre. Entonces, por eso se toman los 365 días como el método en el cual nosotros vamos a poder encontrar el periodo de maduración, ¿ok? ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? Muy bien, para no seguirlos confundiendo con esto hasta que hagamos ejercicios, quiero que se queden con los conceptos y con la cuestión del razonamiento de los días que significa cada uno de estos componentes: aprovisionamiento, fabricación, venta y cobro. Y una vez que analicen esto, me interesa más que sepan analizar esto, ya que el cálculo es aplicar una fórmula a los estados financieros.
Pero de nada sirve que ustedes sepan calcular esto si no lo saben interpretar dentro de esta relación. ¿Ok? Muy bien. Hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está todo claro? Correcto. Entonces pasamos a lo que solicitó María José, que creo que todos también están interesados en ver la cuestión del deber, ¿no es cierto? Denme un segundo. Listo, chicos. A ver, vamos con esto. Tarea unidad 2. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Un análisis de la liquidez y de la relación la relación de endeudamiento de este balance general, ¿cierto? Entonces aquí teníamos las cuentas de efectivo, inversiones a corto plazo. Tenemos un balance general que está obviamente compuesto por activos de largo plazo, total de activos no corrientes que son los de aquí, y total tenemos también los activos que son corrientes, que son desde acá, ¿no es cierto? Ahora, yo lo que les iba mencionando para que vayan entendiendo, las cuentas van desde el más líquido hasta el menos líquido, ¿no es cierto? Inversiones a largo plazo, activos intangibles, fondos de comercio, propiedad, planta y equipo. Y lo más líquido es el efectivo. Ténganlo presente para que lo recuerden. Ahora, también tenemos la parte de deuda a corto plazo, impuestos a pagar, impuestos diferidos, otros pasivos corrientes, ¿no es cierto? Y tenemos el total del pasivo corriente. Luego de esto también tenemos los pasivos no corrientes, que nos equivalen a 12.518. Tenemos deuda a largo plazo, ingresos diferidos no corrientes, otros pasivos no corrientes. Y luego de esto tenemos ya la parte de capitales propios, en los cuales están las acciones preferentes, acciones comunes, beneficio no distribuido. ¿Qué era el beneficio no distribuido? Las reservas, Las utilidades, ¿no? Que no están distribuidas. Exactamente. También. Pérdida por ingresos integral acumulada, otro capital contable, equidad total de los accionistas, y aquí ya tenemos el cuadro del balance general. Ahora, analicemos un deber, a ver. ¿Qué es lo que se solicitaba? Hacer un análisis de liquidez. ¿Qué teníamos con la liquidez? Tenemos que ver qué tan líquida es la organización en base a ciertos factores, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es la liquidez? ¿Alguien puede recordármelo? Sería la cantidad de dinero con la que cuenta la entidad para poder resolver las deudas a corto plazo. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Los recursos, en este caso, los recursos líquidos que tiene la empresa para hacer frente a sus obligaciones.
No necesariamente líquidos, pero sí los recursos en el corto plazo que tienen para, a ver, los recursos que tiene para hacer frente a sus obligaciones en el corto plazo. ¿Ok? Ahora, nosotros tenemos que analizar que hay varios tipos de pruebas para determinar la liquidez de una organización. Si nosotros ponemos el activo corriente, son todos los fondos que la empresa tiene con la esperanza de que estos se conviertan en efectivo en el transcurso de un año para las exigencias que va a tener también en el transcurso de este año, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo funciona la liquidez tradicional? Hace referencia al activo corriente y al pasivo corriente. Ahora, esto va a sonar medio raro, pero funciona así. El numerador siempre le va a brindar al denominador, siempre le va a estar dando al denominador. Entonces, el denominador siempre va a recibir del numerador. En este caso, el pasivo corriente va a recibir activo corriente, ¿no es cierto? Y eso nos va a poder determinar cuánto tengo yo de activo corriente para darle al pasivo corriente. ¿Ok? Ahora, si nosotros vamos a ver esta liquidez, dice que es de 3.52. ¿De quién es este deber? María Correa. María, ¿qué significa una liquidez de 3.52? ¿Está por aquí, María? ¿Alguien más, chicos? Inge, perdón, yo estaba conversando con ella y me decía que estaba con el internet con problemas. Ah, ya, perfecto, no hay problema. ¿Alguien más? Continúe, por favor. Podría ser, a ver, usted dice que el numerador siempre da al denominador, ¿no es cierto? Ujú. Entonces podría ser, a ver, que de cada dólar del, a ver, no. Ay, ya me hice mal. Ya, les voy a dar este tip para que no les pase eso. Siempre comiencen a leerlo así, este tipo de indicadores, desde abajo. Por cada dólar de pasivo corriente, existe $3.52 de activo corriente. Y siempre es dólares o a veces es con porcentaje. Unidades monetarias, eso ya depende si usted analiza en euros, yenes. No, pero puede ser en porcentaje. Pues No, nunca. en algunos sí, no en todos. Puede repetir, profe. Por cada dólar de pasivo corriente existe $3.52 de activo corriente para atender. O existen $3.52 de activo corriente por cada dólar de pasivo corriente. ¿Ya? Esto es Finanzas 1. ¿Sí les dieron esto en Finanzas 1? Perdón, en Análisis Financiero 1. Sí. Ya. ¿Y qué pasó? Se han olvidado. Las aplicaciones. Esta. La vacación. Ay, ay, ay. Muy bien. Ahora, con esto nosotros estamos determinando qué recursos de corto plazo pueden atender nuestras obligaciones de largo plazo. Pero si nosotros vamos escarbando un poco más la información y decimos, a ver, pero aquí estoy yo teniendo en cuenta el inventario, estoy teniendo también en cuenta las cuentas por cobrar, ¿no es cierto? Y este inventario y las cuentas por cobrar, por ejemplo, ahora vamos por las cuentas por cobrar, son derechos que yo tengo, ¿no es cierto? Es plata que me deben, pero no es plata que yo la tengo en la mano para atender mis obligaciones en ese rato. Y lo mismo sucede con el inventario. El inventario, hasta que no se venda y no se cobre, no se convierte en líquido, ¿no es cierto? ¿Y al banco habrá cómo pagarle con el inventario? ¿Qué creen ustedes? No, pues ellos la reciben plata. A Claro, menos de imagínense que ustedes tienen un negocio que crea hamburguesas y ustedes tienen ahí en producto terminado unas 1000 hamburguesas y viene el banco a cobrarles en ese momento. ¿Ustedes qué le van a decir? No, sabe que yo tengo 1000 hamburguesas para pagarle. ¿Y ahora? ¿Mm? Enfóquense en eso. Y en cada prueba, digamos, vamos a analizar ahora la prueba ácida.
Y en la prueba ácida ya le vamos a quitar uno de estos elementos que no son efectivo al cálculo. Entonces, de esta forma podemos ir filtrando los activos corrientes e irlos enfocando en los que son más líquidos. Es decir, si viene el banco y me dice, páguenme, como el ejemplo que les daba de las hamburguesas, le dice, ya, perfecto, ¿sabe qué? Pero déjame quitarle mi inventario para ver cuánto tengo para pagarle. Y si nosotros quitamos el inventario de esta organización, nos dice, es igualita la fórmula que la de arriba, lo que estamos haciendo es quitándole el inventario. Y de esta forma, ¿qué nos dirá? ¿Alguien se atreve? A ver yo. Dele, María José. En este caso sería que la prueba ácida de la empresa está ubicada en el 2,73, lo que quiere decir que la empresa se está comportando favorablemente porque de cada dólar que se debe a corto plazo, se cuenta para su cancelación con 2,73 en activos corrientes de fácil realización. ¿Qué tal? Ya, está súper bien. Le faltó una cosita nomás. Sin tener que recurrir a la venta de inventarios. Ya, muy bien. Excelente. Ahora, imaginemos que viene el banco y nos dice, ¿sabes qué? Me pagas ahorita. Pero, chuta, ¿y ahora qué hago? No sé, a mí me pagas con dinero. Todo lo que tengas de dinero. Entonces, ¿tú qué dices? A ver, ¿qué es lo que yo tengo de dinero? ¿Qué es dónde tengo yo dinero para pagarle al banco? ¿Dónde tenemos dinero? Caja y bancos. ¿Dónde más? Caja y cheque. Sí, está bien. Ahí va a tocar sacar hasta el dinero que tiene el gerente en la billetera, ¿no es cierto? Para poder pagar. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Vamos a hacer una prueba de efectivo, una razón de efectivo. Y cuando nosotros eliminamos las cuentas por cobrar, los inventarios y netamente vamos a hacer frente con nuestros fondos, vemos que en esta parte dice, por cada dólar, otro valiente, a ver, Ahí voy, ingeniero. vaya Osvaldo. La cuenta de efectivo, el indicador de efectivo quiere decir que por cada dólar de pasivo corriente existe 0,52 de caja y bancos. Esto quiere decir que la empresa puede tener dificultades para cumplir con sus obligaciones. Ya, dependiendo de la organización, pero este es un indicador muy bueno, en realidad. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo ya le quito toda la gestión a mi organización relacionada al inventario y a las cuentas por cobrar, aún así por cada dólar que le debo al banco tengo 52 centavos para hacerle frente de forma inmediata. Es un indicador bueno, muy bueno. Se esperaría que una empresa tenga entre un 0,2, 0,3 por ahí, dependiendo, pero este es un indicador bueno en cierta forma porque nos dice que la empresa tiene efectivo para atender por cada dólar por lo menos 52 centavos. Efectivo, imagínense. Desde ese punto de vista está bien. Pero si ustedes también quieren hacer un análisis más profundo, también podrían inferir ya comenzando a correlacionar los conceptos. Y dicen, a ver. Liquidez. Dice que mi empresa tiene que por cada dólar de pasivo corriente, 3 dólares con 52. Chuta, es mucho, ¿no es cierto? Es decir, que por cada dólar que yo debo en el pasivo corriente, tengo 3 dólares con 52 que están ahí esperando en atender esto. Yo creo que tengo mucho dinero, mi empresa está generando mucho dinero, más bien debería buscar la forma de disminuir esta razón financiera y ese excedente de dinero, ponerlo en otro tipo de activo financiero que me ayude a generar más valor para mi organización, me dé más beneficio y que no esté entrando yo en una tesorería ociosa, porque mucha liquidez también es mala, ¿ok? ¿Por qué es mala mucha liquidez? Porque estoy perdiendo la oportunidad de que ese dinero que está en exceso genere más valor adicional para la organización. Y si yo dejo el dinero quieto,
recuerden que existen fuerzas económicas que hacen que el dinero pierda valor, como por ejemplo la inflación. ¿Ok? Y lo que se trata de buscar como organización es que la empresa genere valor, no que lo destruya. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, esta es una situación buena, pero parece que es muy buena. Más bien, si comenzamos ya a analizar, por eso es el análisis financiero. Y es lo que me mencionaba María José el otro día, que no hay una tabla que nos diga qué hacer. Si existiera esa tabla, ya realmente yo no tuviera trabajo. ¿No es cierto? Porque ya depende de la habilidad y de los criterios que se vaya generando en relación al conocimiento de cada uno de los componentes financieros y el entorno, y de esa forma podemos entender qué está pasando, ¿no es cierto? Ahora, hasta aquí tenemos una situación buena que se pasa de buena y está tan buena que ya se volvió mal. ¿Por qué? Porque tenemos mucha liquidez y esa liquidez ya podría estarse convirtiendo en tesorería ociosa, es decir, dineros vagos que no nos están generando rendimientos. ¿Claros hasta ahí? Muy bien. Ahora, inventario por el total de activos. Dice que tiene por cada dólar del total de activos está con... Esto es un porcentaje, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el inventario es parte de los activos, ¿no es cierto? Y ahora, el inventario, si no pusieron en porcentaje, no se preocupe, ¿ok? El inventario, como es parte de los activos corrientes, y los activos corrientes son parte del total de activos, nos dice que existe una presencia de inventario del 13% en el total de los activos. Eso es algo significativo porque que abarque el 13% significa que la empresa sí posee buenos inventarios. Ahora, o que el 13% del total de la estructura económica de la organización está compuesta por inventarios. ¿Ya? ¿Qué es importante tener claro aquí? ¿Qué tipo de organización es, etcétera? Cuentas y documentos por pagar. Ahora, ¿qué son las cuentas y documentos por pagar? ¿Serán obligaciones? ¿Serán recursos propios? Obligaciones, porque son por pagar. Ya, correcto. Cuentas y documentos por pagar lo hace relación a caja y bancos. Como estamos analizando la liquidez, son de corto plazo. Eso significa que aquí estamos poniendo en relación que por cada dólar de caja y bancos existe 37 centavos de cuentas y documentos por pagar. O que hay 37 centavos por cada dólar que yo tengo de caja y bancos. Eso significa y se correlaciona con la situación de acá arriba, en la cual yo ya estoy manifestando que yo tengo la capacidad de atender mis pasivos corrientes. Ya casi solo fuera de pagar las cuentas y documentos por pagar, pues yo únicamente tengo que atender 37 centavos por cada dólar de dinero que yo tengo. Es decir, a este de acá, al pasivo corriente, ya lo hicimos más pequeño, porque ya no estamos tomando todos los pasivos corrientes, sino netamente la cuenta la cuenta contable de cuentas y documentos por pagar, que pueden ser deudas en el corto plazo, ¿no es cierto? Y por ende, se dice que yo aquí, por cada dólar de caja y bancos que existe, tengo que únicamente atender 37 centavos relacionados a cuentas y documentos por pagar. La empresa tiene un exceso de liquidez. ¿Estamos claros usted? Ya, muy bien. ¿Les habían enseñado análisis financiero de esta forma? Sí, muy bien. Inge, en el ciclo anterior, pero en cambio sí teníamos como los parámetros, por ejemplo, con la Inge María Verónica, teníamos, ¿no? Digamos, la fórmula y, por ejemplo, como un parámetro. En los primeros que usted mencionó, por ejemplo, si era mayor que 1 es mejor, había otros en que sí nos daba como una referencia, en decía para empresas manufactureras, por ponerle un ejemplo, en el que hizo usted en el de inventario, me parece que era que le revisé, porque había uno que Ya. era un parámetro como que 0,50 para empresas comerciales y 0,70 para manufactureras. Entonces, sí teníamos como un parámetro comparable en donde de alguna manera relacionábamos con ese parámetro, ¿no? Si es que es favorable o no. Ya, correcto. A ver,
Hay ese tipo de tablas, pero son relacionadas a indicadores financieros o estabilidades o situaciones financieras antiguas, ¿ok? Y ahora la economía, el entorno está muy cambiante y hay empresas que son nuevas y tienen otro mix de actividades, mix de deudas, mix de todo. Y el mercado, por ende, también ya está comportándose diferente. Entonces, dependiendo de la organización, se tiene que hacer el análisis. Y como les digo, no tiene ningún sentido ni ningún chiste que yo les ponga una tabla donde solo ustedes van a decir, ah, sí, si me dio el ratio 1.2, está bien, entonces está bien, y ya les pongo que está bien, y ya está bien. Entonces tienen la pregunta ya con la mejor nota. No es así. Tienen que ustedes enfocarse en generar criterio y en generar el razonamiento suficiente para determinar si es que la organización está bien. Y así como les digo, si yo les pongo una tabla que diga, ah, el efectivo no, este efectivo está excelente, porque hay efectivo suficiente para atender deudas de manera inmediata. No al cubrirlas a todo, pero están en niveles muy buenos y ya cubrir el resto ya podría hacerse de otra forma. Pero Allí nosotros podríamos de pronto interpretar como que no es suficiente, en cambio, porque lo relacionábamos tal vez solo enfocados en el tema como de cada dólar. O sea, si yo como que necesito $1 por cada dólar del pasivo corriente, únicamente tengo 52 centavos en caja y bancos para cubrirlo. Yo, por ejemplo, de acuerdo al parámetro que le comento, ¿no? Que habíamos visto en ya. el ciclo anterior, los relacionaba como negativo. Los dos primeros, o sea, como muy buenos, pero el segundo decía como que ya no me alcanzaría, Y si usted porque ya tengo tiene solo la una mitad. liquidez excelente y una prueba ácida Ajá, excelente, ¿por qué debería este ser diferente? claro, eso digo, tal vez porque lo comparábamos con, así, o sea, lo hacíamos directamente una Ya. comparación como de Olvídense de uno la es tabla, mejor. por favor. ¿Ya? No es por ser malo, pero olvídense de la No, tabla sí, que y eso digo, es que es un comenzamos a poco tal analizar vez el en total. lo que aprendimos, ¿no? Y tal vez, como vimos con usted de manera general las fórmulas, yo al menos sí fui un poquito a recordar, ¿no? Lo que habíamos visto No se anteriores. Tal preocupe. vez ahí el error, pero ya, más bien que nos retroalimenta. Ya, muy bien. Sí, eso es lo que le digo. O sea, no se centren solo en un indicador en este, ni solo en este. Concéntrense en todo, porque todo, el conjunto del todo les va a dar el criterio para que ustedes tengan un análisis concreto. Porque ahí van a estar analizando unidad por unidad y eso les va a dar cierta información, pero el objetivo, el fuerte del análisis financiero, de las finanzas corporativas es que ustedes analicen a la corporación como un todo, no solo por partes, ¿ok? Ahora, pasemos a lo último que querían saber, que es la relación ratio de deuda sobre capital. ¿Quién nos dice que la deuda de capital, ya, las deudas relacionadas para el total de la estructura financiera, ¿no es cierto? Dice que existe una presencia del 46%, este es porcentaje también. Es decir, que los bancos están presentes en el 46% de la estructura financiera de la organización. Eso significa que probablemente la organización es riesgosa, pero tampoco es menos riesgosa que, en este caso, a ver, una cosa es que la organización trabaje también para el patrimonio y no solo para los recursos externos. Entonces, si nos basamos en esta parte, la empresa tiene apalancamiento financiero, pero no está en una posición de riesgo sobre exagerada, ya que la presencia de los bancos no supera el 50% de la estructura de financiamiento de la organización. ¿Me entendieron? Sí, Inge, y en este caso, ¿la deuda del capital es igual a la deuda total? No, aquí es la deuda, pasivo corriente con el pasivo no corriente, dividido para el total de pasivos más recursos propios. Puede allí, Inge, por favor, en base a su tablita, ver si es que están bien los valores, o sea, si los 19.000 corresponden en este caso a deuda de capital, porque yo también ahí tenía un poco de duda. Sí, O sea, porque si, yo también, a mí me salieron dos respuestas, esa y otra. Entonces ahí es como que, No, la ratio de deuda sobre capital es sumar el pasivo total, dividirlo para la suma
pasivo total, dividir para la suma, para este, ya está aquí, 46.33. No se preocupen si es que le salieron diferente algún cálculo o eso. Yo lo que me interesa es que tengan el análisis financiero, ¿ok? Los Inge, cálculos, pero las fórmulas, el sí Excel. nos podría, bueno, sí me podría explicar en este caso, la deuda del capital y la deuda total es la misma o cómo la interpreta. La deuda del capital sabemos que es pasivo sobre capital, ¿no es cierto? Para conocer Solo desde aquí usted tiene que darse cuenta. Ratio de deuda sobre el capital. El capital es toda la estructura financiera, ¿ya? Sí. Son los recursos, los capitales permanentes que yo les mencionaba. Y la deuda, pues, son los exigibles, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los exigibles aquí? El pasivo total, porque aquí tengo pasivos que me los exigen en el corto plazo y en el largo plazo. Y mis capitales permanentes, mi estructura de financiamiento total, pues es la suma de los pasivos contra Capital. y los recursos propios, ¿ok? Ya. ¿Qué estamos haciendo ahí? Poniendo en relación para determinar cuánta deuda tengo yo dentro de toda mi estructura financiera. Y con eso determinar el riesgo, porque en caso de que mi empresa no produzca, no genere, entre más intervención tenga de las instituciones financieras, mi posición el comportamiento de mi estructura financiera es más riesgoso porque va a haber mucho banco que me va a exigir, ¿no es cierto? Y en el caso que fuera el total de mi estructura financiera, el 100% de bancos, pasaría que mi empresa solo está trabajando para pagarle a los bancos, ¿no es cierto? Ya, en eso enfocas. Dije, y cuando hay un 50-50. Estás medio bien, medio mal. Depende del costo de capital, eso ya es otro tema que abordaremos luego. Pero no es una estructura que está teóricamente equilibrada, teóricamente. ¿Ya? Porque ahí habría que determinar cuánto está el costo de capital, etcétera, pero tampoco es que la empresa está trabajando solo para pagarle a los bancos, sino que también está dándole un poco más hay más presencia, obviamente, de los recursos propios, así sea en 4 puntos porcentuales. Y también, como dijo, también depende de las razones financieras o de los factores que tenga la empresa. El costo de capital, etcétera. Bueno, ya luego de los exámenes vamos a ahondar también un poco en ese tema, porque no hay una estructura financiera perfecta. Todo depende de las organizaciones y todo eso. Entonces, para el examen INGE, con respecto a esta materia, ¿nos va a tomar preguntas de verdadero y falso o también nos va a hacer cálculos? Solo ejercicio. ¿Solo ejercicios? Solo ejercicio. No. Con el respectivo análisis. Van a haber preguntas ahí variadas. Pero vamos a analizar también.